3, 2, 1. La justicia en México. La justicia y la legalidad en México han sido cuestionados en estos últimos tiempos porque hemos tenido, ahora sí, quien demande justicia en las cosas. Antes, los operadores políticos simple y sencillamente buscaban la justicia, su justicia, pero ahora la justicia se tiene que enmarcar en un, valga la redundancia, en un marco moral más amplio, donde no importa quién sea, debe estar sujeto al sometimiento de las leyes morales, legales, políticas, administrativas, que demanda el bien obrar dentro de la sociedad. Por ejemplo, en México anteriormente era poco cuestionado la acción del líder político o del poder ejecutivo, y tan era así que era poco cuestionado que el ejecutivo y el líder político podían hacer y deshacer sin que nadie los amonestara, mucho menos que los llevaran a un proceso judicial. Eso no se veía, era como un reino en el que el rey tiene impunidad para todo y simple y sencillamente su palabra es la ley, como dice el dicho popular, y mi palabra es la ley, y quien cuestionara su actuación pues estaba en un error. Pero desde el momento en que la sociedad se politiza y se vuelve crítica del actuar político de sus líderes, entonces ahí es donde los líderes empiezan a estar mal, porque su liderazgo y su acción política es cuestionada. Anteriormente, el líder político actuaba con total impunidad y nadie le cuestionaba si estaba bien o estaba mal su accionar. Simple y sencillamente, en un sistema democrático dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Estas tres áreas no se cuestionaban unas a otras sobre el actuar ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo, ni del poder judicial. Eran completamente impunes e inmunes a cualquier crítica. Por eso los gobiernos hasta 1200, hasta el año 2000, se iban corrompiendo y eran totalmente omnímodas, en el sentido de que todo su accionar no era cuestionado y su poder era absoluto, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo y con el poder judicial. Tenían un poder que se prestaba incluso para el ocultamiento de la observancia de alguna moralidad, tanto en el sistema ejecutivo como en el sistema legislativo y como en el sistema judicial. Pero a partir de que la gente se politiza y empieza a cuestionar al gobierno
del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Entonces ahí es cuando las cosas deben de empezar a marchar de otra manera. Y el que no se ajusta a ese nuevo comportamiento que deben tener esos tres poderes, pues los líderes de esos tres poderes pueden caer, o sus miembros pueden caer en anomalías y en un cuestionamiento sobre su actuación. En México hasta el 2000 el poder ejecutivo era omnipotente y sus decisiones no eran cuestionadas. Lo mismo pasaba con el poder legislativo y con el poder judicial. Eran impunes a cualquier desviación moral que tuvieran. Nadie los cuestionaba y así pasaban sus sexenios, 6 años, y las cosas no mejoraban porque nadie los cuestionaba a los poderes. Pero en México empezó a cuestionarse a los poderes, especialmente al ejecutivo, y el cuestionar al poder ejecutivo dio lugar en el decir del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, dio lugar a las 4 transformaciones que ha tenido el México independiente. Primero, la primera transformación era la liberación del pueblo mexicano de la monarquía europea de España. La segunda transformación fue la transformación de la separación de la Iglesia del poder político. El poder de la Iglesia se debería circunscribir a su medio, y el poder político separado de la Iglesia era el que debía regir en la sociedad. Segunda transformación a partir de la reforma con Benito Juárez. La primera transformación fue ejecutada por los líderes de la independencia de México respecto a España, comandada por Miguel Hidalgo y otros personajes que se atrevieron a protestar contra la monarquía española. Segunda transformación, la separación del poder político del poder religioso de la Iglesia. Tercera transformación, la separación de los oligarcas representados por Porfirio Díaz y sus amigos, que dio con motivo la tercera transformación, que fue el movimiento de la revolución con Francisco I. Madero. Y la cuarta transformación es la separación de la plutocracia del sistema político. Primera transformación, la separación de la emancipación de México de la monarquía española. Segunda transformación, la separación de México, el poder político de México del poder de la Iglesia con Benito Juárez. Tercera transformación, la separación de la oligarquía representada por Porfirio Díaz
Y cuarta transformación es la separación del poder político del poder de la plutocracia. Es la cuarta transformación que pretende implantar el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es de que, pues está bien claro las cuatro transformaciones. La quinta transformación, quién sabe cuál irá a ser, pero definitivamente tendrá que ocurrir. Afortunadamente, con la cuarta transformación, que muchos critican que no saben ni lo que es la cuarta transformación, pues no la saben porque pues no se quieren enterar o no quieren ver los resultados. Pero si la cuarta transformación no se hubiera ejecutado y no se hubiera iniciado, pues quién sabe cómo nos hubiera ido a los 120 millones de mexicanos. Quién sabe cuál hubiera sido nuestro destino, pero íbamos muy mal, porque no se cuestionaba ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial. Sus decisiones y sus decires eran completamente sus decisiones eran inapelables y sí había intentos de decir que alguien estaba haciendo mala cosa, o simplemente porque a otro líder político de esas mismas tres esferas decían, pues aquel hombre está ya demente y está haciéndose un personaje abominable para la sociedad con sus decisiones. Y en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, pues aunque ahí se criticaba abiertamente muchas cosas, nunca se atentaba contra el régimen tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. O sea, no se podía pensar en otras posibilidades que fueran distintas a las de la democracia. Y el poder judicial, pues ese nadie lo tocaba. Los jueces eran se acababan las instancias de los juzgados, los colegiados y la Suprema Corte de Justicia, y ahí no había ni a dónde apelar. Muchos apelaban a las organizaciones internacionales de Ginebra, de Viena, pero pues en realidad nunca llegaban a involucrarse en una transformación más sustancial, de más progreso para un país. Y en América, en un intento de todos los países de América de adoptar la democracia, porque los americanos no quieren que venga a América ninguna monarquía. Y esa sería una opción, la monárquica sería una opción distinta de la democracia. La monarquía, pero México se sacudió de la monarquía de España, y los hombres americanos no quisieron saber más nada de imperios y de reinos europeos, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de España. Una vez surgido el grito de libertad en América, pues ningún americano simpatizaba con las ideas monárquicas europeas. Y Europa, pues evidentemente quiere seguir poniendo sus tentáculos en toda América, porque quieras o no, los europeos quieren seguir quitando las riquezas
que América tiene, que son muchas, y quiere seguir apropiándoselas, pero pues Europa nunca ha tenido una intención de favorecer a la gente criolla de América, mucho menos a los indígenas. Europa siempre, su intención desde Cristóbal Colón fue capturar armas para la iglesia y su enriquecimiento terrenal, con la idea de que había que conquistar almas para el reino de Dios. Y los políticos de Europa, ya saliéndose de la religión, los políticos de Europa lo que querían no querían ni soldados indígenas, querían únicamente las riquezas en oro y plata y bienes materiales que salían de América. Y los nativos, tanto criollos como indígenas, lo que querían era liberarse del colonialismo europeo. Querían salir adelante separándose de Europa, porque América era un nuevo continente, y así lucharon a partir del ejemplo que hicieron los liberales de Estados Unidos, que se rebelaron en 1776, se rebelaron del gobierno británico y dieron el ejemplo a todos los países o los reinos de Iberoamérica o de América Latina, empezando por algunas islas del Caribe y posteriormente México. En 1810, el grito de libertad de Latinoamérica se dejó oír, hasta que los latinoamericanos, como los ingleses, también se sacudieron el yugo de las monarquías europeas. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren los criollos americanos y los nativos? Pues separarse de las monarquías europeas, que nunca han tenido buenas intenciones para los criollos. Los únicos que durante la época colonial que vivieron medio bien eran los nativos europeos, tanto ingleses como españoles, como portugueses. Solo las monarquías y sus súbditos vivían bien en América, pero los criollos que no participaban del gobierno inglés en Estados Unidos o en el virreinato de la Nueva España o en los virreinatos de Sudamérica, pues no vivían muy conformes y no eran así como muy favoritos de los europeos, de los nativos europeos que gobernaban América. Y de ahí el descontento tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica para emanciparse de todos los reinos, europeos, porque como dije anteriormente, pues no tenían intenciones de favorecer ni a los criollos, ni de favorecer mucho menos a los indígenas o a las castas. Y pues ese descontento solo se calmaba con el grito de libertad de los pueblos de América, el grito de libertad en favor de una democracia y no a favor de otro reino. Tanto quisieron haber nuevos reinos que en México el reinado del primer emperador de América que se dio en México
pues fue destituido de la monarquía y expulsado para Europa. Eres monárquico, vete a Europa o vete a donde puedas, porque las democracias americanas pues no eres muy bienvenido. Y el segundo monarca que vino, ya fuera de la época colonial, en tiempos más recientes, el segundo monarca fue Maximiliano de Habsburgo en México también, segundo imperio en América. Y algo muy similar creo que pasó también en Brasil, que también la monarquía portuguesa tenía sometidos a las gentes de origen portuguesa, tanto criollos como y súbditos de Portugal nativos. Entonces el gobierno de América excluía nominalmente a las monarquías europeas, y las monarquías europeas querían seguir medrando de las riquezas de América que decían ellos que pues las habían descubierto. Todo eso tiene una serie de cuestionamientos, porque en 1492 decimos nosotros, es un parteaguas del mundo occidental, por soñadores europeos, principalmente descubridores, y queriendo liberar un poco la ruta de las especies en Europa por tierra, buscando nuevas rutas por el mar, bordeando Sudáfrica en el caso de Portugal, bordeando África, y en el caso de España lanzándose a la aventura hacia occidente, hacia el oeste, en busca de las tierras que proveían de especies y de riquezas del oriente. Y como las rutas de las especies estaban custodiadas y estaban posesionadas por los árabes, el Islam, pues España y Portugal quisieron buscar nuevas rutas y pues lo consiguieron, pero venían con la idea de apoderarse de todas las riquezas que encontraran en el camino, como buenos conquistadores, como buenos descubridores, como buenos como buenos comerciantes, poniendo lo más suavecito posible, porque el comercio que hacían con los nativos que a donde llegaban era cambiar espejuelas y vidrios por oro y plata. Entonces, como los nativos ignoraban el valor realmente que tuviera el oro y la plata, y el valor muy por encima, además de las especies que encontraron, los nuevos frutos, nuevos vegetales, y el oro y la plata, que eran muy codiciados en Europa y que alimentaron tanto a la colonia, tanto al reino de Portugal como al reino español. Y como la decisión de encontrar nuevas rutas para la ruta de las especies fue idea de los portugueses y de los españoles, con la anuencia del Papa de ese tiempo, el Papa, con el Tratado de Tordesillas en 1493, definió exactamente y delimitaba los derechos que por descubrimiento habían generado para España y Portugal. Y en el Tratado de Tordesillas claramente el Papa de entonces dijo: del este
del meridiano tal hacia el este es para Portugal y del meridiano tal para el oeste es para España. Y todo lo que encuentren, eh, pues nosotros nos vamos a llevar el diezmo y los reyes de España y Portugal pues se van a llevar más del diezmo. Nosotros no somos tan avariciosos y nos conformamos con el diezmo y con la posesión de las nuevas almas que van a ser súbditos de la iglesia. Y pues digamos lo que estaban en su derecho por derechos de conquista o como se le quiera llamar. Pero, pero pues bueno, cuando zarparon los marinos portugueses y los marinos españoles, el Papa tenía conocimiento de que iban a salir y les daba el beneplácito, bendecía las expediciones. Los curas del puerto de Palos seguramente bendijeron las 3 carabelas de Cristóbal Colón y aunque el Papa sabía que iban a unos lugares desconocidos y misteriosos, pues, hijos, ustedes quieren ir, vayan y que Dios los acompañe. Pero no se olviden que el diezmo es para nosotros y lo demás para el rey. Y Inglaterra, Francia, Holanda y otros países, pues como por X o por Z razones están contra el Papa, pues ellos no van a participar de ninguna riqueza de eso, sí. Levantaron el grito los ingleses, levantaron el grito los franceses, levantaron el grito los holandeses. ¿Cómo que nosotros no? Pues no, niños, ustedes están con Enrique VIII, los ingleses están declarando ajenos al papado y a la catolicidad. Y en Francia, los liberales matando a su rey o enemistándose con su rey o dejándose influir por las nuevas doctrinas de Lutero, también están contra el Papa. Pues entonces, pues ustedes háganle como quieran, pero no van a participar de los descubrimientos. Y de ahí surgió la piratería de Inglaterra, de Holanda, de Francia, piratas, corsarios que hacían sus rutas muy temerosones, pero muy agresivos, porque España y Portugal eran comerciantes, en cambio Francia, Inglaterra eran guerreros. El ejemplo hasta de Napoleón, después de 300 años de colonia en América, las intenciones de Napoleón Bonaparte, no de Colón, sino de Napoleón Bonaparte, fueron invadir toda Europa. Y luego su osadía llegó más allá, vámonos hasta allá, hasta el Imperio Ruso. Y nomás que ahí pues ya no pudieron. Pero como digo, en América se dio la separación y no dieron lugar. El liberalismo de América no dio lugar a que las monarquías europeas se sentaran sus reales. Claro que pues eso no fue del todo cierto, porque las monarquías europeas, principalmente la portuguesa y la española, pues ya habían dejado un camino muy, muy trillado en América, y por 300 años nadie los molestó, casi. Y de 1500 a 1800, 300 años, América
América fue para españoles y portugueses, y los ingleses y franceses merodeaban como piratas, no entraban al continente, merodeaban como piratas, posesionándose de las islas frente al continente americano, y desde ahí lanzar ataques y meterse piratamente a las rutas de los españoles y de los portugueses. Y ya, si el Papa no nos da, pues nosotros agarramos. Y entonces la idea en América y en México particularmente es liberarse del colonialismo europeo y fundar democracias que son las que, dentro del liberalismo, son las que se oponen a los reinados de las monarquías europeas. Y en México las 4 transformaciones han tenido que ver con sistemas dictatoriales y monárquicos. Primero, la primera transformación contra la monarquía española. Segunda transformación contra la monarquía de la Iglesia. Tercera transformación, pues, aunque no lo queramos decir así, pero pues Porfirio Díaz era un afrancesado contra la monarquía francesa. Y la cuarta transformación va a venir siendo contra la plutocracia, contra el mundo de los ricos, que tiene sus reales más evidentes en Inglaterra y en Estados Unidos, porque son de habla inglesa. Poco a poco Francia e Inglaterra han sido los actores. La Iglesia, Francia, Inglaterra y España han sido los antecedentes de las 4 transformaciones que se han dado en México, para bien o para mal. Cuando esas monarquías llegan al extremo de no considerar a los nativos de América, pues caen generan un disgusto en la población nativa de América y tratan de liberarse de lo que pasa en América. Y los americanos no quieren el dominio de las monarquías europeas en América. No sabemos si eso sea bueno o malo, pero pues la libertad en América es muy estimada, y el único que se ha atrevido a pelear por su libertad son los pueblos que se han emancipado de las monarquías europeas en América del Norte y en América del Sur y América Central, y prefieren morir que hacer a un lado sus deseos de libertad. La libertad de los pueblos de América está desarrollándose con la exclusión de las monarquías europeas que
que dicen, pues cómo todo un continente va a ser para esos indígenas que ni siquiera tienen el conocimiento del valor del oro y la plata y las riquezas culturales y de las geografías tan inmensas y tan distintas del continente europeo. Entonces, pues eso les duele perderlo, porque pues no hay otra manera más que tratar bien a los indígenas y a los criollos de América para que no se les echen encima, porque es aventurado decirlo, pero los pueblos americanos ya forman una comunidad muy fuerte, capaz de defenderse a sí mismos y defender a otros en el contexto internacional. Eh, pero, pero se están olvidando cosas que son necesarias de cultivar, como, como una filosofía que suprima lo bélico y que no quiera como Napoleón y Hitler apoderarse bélicamente de sus vecinos, sino que los pueblos americanos olvidan que hay que conquistar al mundo por otros medios, dominar por medio de la economía, por medio de la ciencia, por medio de medios distintos de los medios bélicos, porque lo bélico después se apellida como algo malo y la gente se defiende y esta te la paso, pero a la otra te aso, cuando un país quiere imponerse por la guerra. Así le pasó a Napoleón y así le pasó a Hitler y así le puede pasar a cualquier nuevo líder mundial que salga queriendo por medios odiosos hacerse de las riquezas del mundo. Es muy, es muy tentador querer recoger donde no se ha sembrado y pues bueno, es necesario que el hombre en el mundo esté muy consciente de que no sea tan maquiavélico, que no quieran que impere la doctrina, que hay que sostener el poder a cualquier precio, y que lo bueno puede ser lo contrario de lo que dicen los maquiavelianos o los maquiavelistas o los seguidores de Maquiavelo, que dicen que para fines buenos hay medios buenos. Actitudes políticas que no sean tan agresivas de odiar al enemigo. En Europa, generalizando un poco y olvidándonos de lo que sucede en México, en las comunidades políticas que han dominado a los agresores. Primero se dominó al Imperio Romano y después se dominó al Imperio de los Hunos de Atila y después se dominó a los árabes en 1570 con la Guerra Santa, y quien los ha contenido un poco ha sido la religión.
la religión que es la respuesta, es la respuesta a situaciones de querer por parte de alguien ejercer la belicidad, lo bélico, como camino de acción política. Y, y cuando es necesaria la guerra, pues ni estar pensando en eso, porque en la actualidad es medio peligrosón, porque existen medios que ya han dejado horrorizadas a la comunidad internacional, como el horror que causaron el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945. Tan duro fue esa acción que los japoneses, que son de un carácter especial, dijeron: no, no hay bronca, nosotros ya nos vamos a rendir, y porque no aguantamos otro lanzamiento de una tercera bomba nuclear o atómica, porque pues cuidaban a su pueblo, seguramente cuidaban al Japón. Y, y México, pues, ya volviendo a lo mexicano, México ha tenido sus cuatro transformaciones. Primera transformación, separación políticamente de España, de la monarquía española, con el líder Miguel Hidalgo. Segunda separación, el rechazo a la monarquía francesa, instaurada o representada por Maximiliano de Habsburgo, que por órdenes de Napoleón III vino e invadió México. Tercera transformación, el rechazo de la monarquía francesa, representada por Porfirio Díaz. Y la cuarta transformación, el rechazo de la plutocracia, o la separación del poder político de la plutocracia, donde nomás los ricos quieren mandar. Y eso, pues, muchos lo consideran como algo que se debe de combatir. Y México ha tenido sus 4 T's. Y como digo también anteriormente, no sabemos cuál será la quinta transformación, que no sé. Para México quizás una 4T, una quinta T cultural. Pero pues eso está por verse, porque hay una pugna internacional de perfiles bélicos muy asentada, con Estados Unidos, con Rusia, con China, con Corea. Bueno, ya hasta la India tiene sus juguetitos. Y la filosofía del sometimiento o de la esclavitud de los pueblos está ahí medio oculta, como el diablo, que, como decían anteriormente, porque el diablo, como león, está merodeando buscando a quien devorar. Cuya diabolus sicut leos cirquensquerens quendevoret. Y eso, pues, está muy evidente, y se necesitan hombres que
neutralicen esa agresividad natural. Sí hay, cuando se quiere se puede, pero el hombre pierde la razonabilidad y se deja ir por su instinto de reproche y de guerra. No sabemos si como que sea muy natural, no, aquello que se decía que el hombre es un lobo para el hombre, y pues esos caminos de guerra pues anotábamos que conducen fácil a una situación a una situación indeseable para la humanidad. Vamos a ver qué nos depara el destino. Por lo pronto, eh, con el discurso que empezamos de que en México los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no eran tocados por nadie porque eran los modelos del ejercicio de la democracia en América. Y los poderes ejecutivos, legislativo y judicial eran los instrumentos para darle un sentido a esta masa de población de América. Sin los sistemas demócratas, que ya desde la antigüedad nos decía Aristóteles que la democracia era, Sócrates y Aristóteles y Platón nos decían que la democracia era el más bueno de los gobiernos malos. Pero pues bueno, en México, como decíamos, no se cuestionaba nada, pero a partir del año 2000, la población iba por un camino de caer en un reclamo social por parte de las masas aborígenes y criollas, que solo un hombre con un pensamiento a la vez progresista y a la vez conciliador de no soltar al tigre, pues era necesarísimo, muy necesario, porque caer en una revuelta nacional de armas, pues ¿para qué adelantar caminos en algo que va a llegar naturalmente? Y pues vamos a ver qué sucede en México y cuál va a ser la quinta transformación que necesariamente tiene que llegar. Una lucha tal vez contra la ignorancia y contra los resentimientos, pero pues no sabemos. Vamos a tener que hacer nuestros mejores esfuerzos por ofrecer una solución plausible para todo el mundo, porque, como dije, hay países que se han armado hasta los dientes: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Corea, tal vez Japón. Solo ellos saben, porque no ocultan, porque ocultan aquello que los pueden poner, se les puede criticar en el contexto internacional. Y pues el miedo genera incertidumbre y genera una situación
de temor, y dejamos de hacer a lo que vinimos a este mundo, a buscar la felicidad. Vamos a ver.